hablarnos sobre innovación, tecnología y Legionela. Plácido Domenech Espí, que es de Bisofi Laboratorio. Vale. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, dar la enhorabuena a la organización por el evento organizado y sobre todo por el nivel de las ponencias y sobre todo también agradecer el que nos hayan invitado a participar en el evento. Bueno, nuestra tarea o la presentación va de cómo la innovación tecnológica que se está produciendo puede ayudar a lo que es la prevención, detección de la Legionela y a las empresas. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. Vamos a intentar contestarla. Realmente la innovación tecnológica debe centrarse en 3 puntos clave a las que se enfrentan las empresas de control de Legionela, y son estos 3 puntos: lo que es la recogida de datos, lo que es el análisis de los mismos y luego las acciones o decisiones a tomar una vez determinado el análisis de esa información. Entonces vamos a centrarnos en diferentes innovaciones tecnológicas que se producen en estos 3 puntos y en cómo afectan a los procesos de gestión y de negocio de las empresas. Vamos a centrarnos primero en la recogida de datos. Bueno, lo primero y más importante es que las empresas de servicios y las empresas de control de Legionela, uno de los retos a los que se enfrentan es la cantidad ingente de información de diferentes orígenes, de diferentes tipos que tienen que gestionar. Tanto en la fase de prevención, en la fase de mantenimiento, en la fase de certificación, la cantidad de información es brutal. Esto además está distribuido en los diferentes departamentos. Entonces, uno de los conceptos que tenemos que tener claro y trasladar desde ya es que la información tiene que estar centralizada. Y la centralización de la información hoy en día a nivel tecnológico se traduce en una única tecnología y es cloud computing, es centralización en la nube, centralización en Internet. Muchas empresas ni siquiera han empezado a plantearse esto, pero deberían empezar a plantearse, si no empiezan por este punto, si pueden seguir en los siguientes puntos o diapositivas que veremos, ¿de acuerdo? Entonces, lo principal es centralizar la información, porque esto nos va a permitir una de las cosas o requisitos fundamentales que van a venir desde ya, porque es algo que detectamos en el mercado, que es la colaboración. Tenemos que trabajar en un entorno de las empresas a nivel colaborativo y si no tenemos la información centralizada, pues no podemos ni empezar, ¿de acuerdo? Si no tenemos centralización, no tenemos colaboración, productividad y después el tema de costes económico, pues... ¿vale? Entonces sé que el tema de la nube causa bastante controversia, hay muchas dudas en las empresas, la información, etcétera, dónde está, quién la tiene, pero es fundamental. El siguiente punto es el tema de, más que del móvil, porque no es que es el móvil, vamos a trasladar funcionalidad o aplicación al móvil, no. La idea es que tenemos que pensar que el trabajo hoy en día siempre se realiza en escenarios de movilidad, es decir, tanto la parte técnica, el operario, como los responsables de los técnicos, como los directivos, están en contacto siempre con su móvil y sobre todo a la hora de tomar decisiones sobre las gestiones. Es decir, el móvil se ha convertido, o los escenarios de movilidad, en el escenario por defecto de trabajo del día a día. Eso es incuestionable y todos a día de hoy llevamos un teléfono móvil con una potencia que hace 2 o 3 años, ya no os digo 10, era impensable, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos que aprovechar. Entonces se puede decir que es el protagonista, otro de los protagonistas tiene que ser los escenarios de movilidad, saber gestionarlos correctamente. Y una de las características que nos va a proporcionar la inclusión de esta tecnología es, una cosa que han comentado mucho durante esta mañana en las ponencias, es que la información sea fiable. Evidentemente la informática o la tecnología no va a hacer que si una medición no se realiza correctamente, te la haga correctamente, eso está claro. Pero sí que, por ejemplo, una de las cosas que nos ha sorprendido comentarios es el tema de los tiempos, las fechas de entrada, de salida, una operación cuando se realiza, una limpieza, si dura media hora, 1 hora, 15 minutos, si una empresa la realiza con más tiempo o menos tiempo. Toda esta información, que a nivel tecnológico es súper simple, es increíble que las empresas no dispongan de ella. Entonces son más que retos, van a ser exigencias que las empresas tienen que cumplir y plantearse cómo deben de cumplir.
Y al final, esto realmente no es un coste, es un ahorro de costes. Eso hay que verlo así. Otro de los puntos clave, y que vamos a incidir en toda la presentación, es el tema de la colaboración. A día de hoy las empresas no pueden trabajar de forma aislada. Eso no es algo que digamos nosotros, es algo que hay una demanda y es una evolución del sector, de las empresas de servicio, de las empresas de control de plagas y de las empresas de Legionela. Realmente nos planteamos un escenario donde están las empresas, donde están los técnicos, donde están los laboratorios, donde están los clientes, donde el cliente tiene que ser el protagonista. Nosotros somos partidarios de que el cliente tiene que haber una transparencia con el cliente y las empresas tienen que ganarse la confianza del cliente proporcionándole información. Cada vez más hay figuras nuevas, como el tema de las facility services, que integran empresas de sectores heterogéneos y, evidentemente, la administración pública. Podríamos seguir, empresas aseguradoras, etcétera, etcétera. Uno de los conceptos, que tampoco me voy a extender mucho en esto, pero es muy importante, es el tema de BIM. Habrá gente que no sepa lo que es, pero BIM es un formato estándar de información que es la base del trabajo colaborativo. Esto es un boom en muchos sectores, a nivel europeo y a nivel mundial está siendo una revolución y aquí en España no se hace absolutamente nada. A nivel de administración pública, vamos, es que ni se oye. En Cataluña ya se están tomando medidas y para que veáis un poco el impacto de esto, cualquier instalación de la administración pública en Reino Unido tiene que ser validada de forma digital desde el 2016. Es una exigencia para las empresas. ¿Y esto por qué tiene tanta repercusión? Esto básicamente BIM no deja de ser un criterio que lo que dice es, bueno, las empresas, en vez de cada uno tener su criterio de clasificación de información, tenéis que tener el criterio común. Es un formato de información abierto e internacional, ¿de acuerdo? ¿Y esto en qué afecta a las empresas de Legionela o de empresas de servicios? Pues va a ser una exigencia, porque al final, cuando hay un brote o cuando hay una prevención, se detectan carencias a la hora simplemente de la gestión de activos. No se sabe la información de las instalaciones, las características, la documentación, dónde está. BIM lo que te permite es consolidar todo eso y centralizarlo, ¿no? De todas formas, ahí habría... Al final la idea es un poco ir hacia un concepto de trabajo muy distinto al que tenemos hoy en día y sobre todo aquí en España, que en otros países sí que la verdad está siendo bastante revolucionario, y es el tema de un trabajo colaborativo y social, ¿de acuerdo? De todas formas, esta evolución, que en otros países nos van por delante, aquí en España se está viendo, sí, es una tendencia. Otra de las tecnologías claves, voy a ir un poco más deprisa, ¿no? Otra de las tecnologías claves que va a ser en el tema de las empresas de Legionela es el tema de Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas va a tener una repercusión aún mayor que el tema de la telefonía. El tema de Internet de las Cosas tenéis que pensar que al final, por resumir, para que veáis un poco, se supone que en el 2012 el Internet de las Cosas básicamente consiste, porque al final decimos esto los informáticos y la gente que es neófita en estos temas se queda un poco... Básicamente el Internet de las Cosas supone que cualquier elemento que vemos en la realidad puede tener una inteligencia y tiene una comunicación con Internet, ¿de acuerdo? Esto que parece ser... Esta tecnología ya existe, pero la aplicación, lo importante en esto es qué aplicación tienen las empresas de Legionela. La idea, al final, es que en normativa ya se está aplicando todo el tema de telemetría y monitorización, pero la tendencia va a ir más allá, es decir, no solo vamos a poder leer valores, mediciones, sino que además vamos a poder proporcionar una inteligencia a las diferentes instalaciones o elementos de la instalación. Esto es bastante importante porque también en las diferentes ponencias se ha comentado todo el tema de lecturas, monitorizaciones, trabajo que se realiza, mantenimiento que se realiza. Cada vez las empresas de servicio tienen que entender que va a haber un mantenimiento físico, pero tiene que haber una proactividad continua del mantenimiento de forma diaria y tiene que haber una monitorización. El debatir que el mantenimiento es trimestral, semestral, diario, está muy bien, pero si tenemos una tecnología que nos permite hacer esa monitorización en tiempo real, ¿por qué no la podemos emplear? ¿De acuerdo? Eso en el caso de la Legionela, que afecta a la sanidad pública, pues evidentemente debe ser un criterio. Esto nos lleva a todo el tema de Internet de las Cosas aplicada a este tipo de problemática, nos lleva a un concepto que es el Smart Building, son edificios inteligentes. Está claro que esto está muy pensado para el tema de grandes edificios, pero al final, tema turístico, los hoteles, hay una demanda brutal en esto. Medición de ahorro energético, medición de todas sus instalaciones, porque al final el cliente no se va a conformar simplemente con que tengamos un certificado, que cumplamos una normativa.
Yo estoy con la opinión que se ha mostrado aquí también, que no podemos, el sector, y no solo el sector de Legionela y protección de control de plagas, sino otros sectores también como el sector de la seguridad, no puede ir a golpe de normativa, sino que al final tenemos que usar la tecnología para dar un servicio al cliente y que el cliente esté tranquilo. Y eso se consigue con este tipo de tecnologías que permite una monitorización continua. Esto nos lleva al final a lo que, bueno, al final, al día a día, lo que muchas empresas o las empresas estáis cada vez con mayor exigencia, una normativa aplicada a un modelo de checklist, porque al final el trabajo que se realiza en las diferentes instalaciones no deja de ser una serie de tareas que un técnico, una persona, una entidad, un laboratorio tienen que realizar, comprobar sus valores, sus estados, para saber si el resultado de Legionela puede ser correcto o incorrecto. Esto nosotros lo trasladamos a un concepto que es lo que llamamos Smart Checklist, que básicamente nace de la siguiente necesidad. La necesidad de que los checklists no pueden ser un papel, como llevan muchas empresas, donde no existe trazabilidad, no se sabe quién recoge el valor, no se saben las fechas, si hay que hacer varias veces el trabajo tampoco se sabe, si los valores en parte los tiene que recoger el laboratorio o los tiene que recoger, por ejemplo, una medición de telemetría, tampoco sabemos exactamente dónde vienen. Al final, esto se traslada en un modelo de checklist en el que pueden varios agentes, un técnico o varios, desde movilidad, podemos recoger valores de forma automática, es lo que llamamos activos inteligentes, viene del concepto de edificio inteligente. El laboratorio, que es otra cosa, todas las mediciones que pueda proporcionarnos, que no sean en un documento en papel o en un PDF y que nosotros tengamos que picar a mano. ¿De acuerdo? Cómo se realizaría ese tipo de introducciones de forma automática y, sobre todo, que también se ha comentado aquí, que muchas operaciones de ese checklist puede ser que el titular se haga cargo de ellas. Cómo gestionan las empresas de Legionela ese tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos es que trasladamos un modelo de checklist en que todo eso se refleje. Cada operación o cada elemento del checklist va a recoger siempre la duración, la fecha, la persona o las personas y si hay una reiteración. Al final, recogemos toda la información. Porque está claro que puede haber una normativa, pero si luego la gestión de esa normativa se traslada a las empresas, y es como han dicho muchos, es pura burocracia, es que es imposible, porque al final los costes no te salen. Entonces la tecnología está para hacer fácil, pues justamente a los problemas que os enfrentáis. Esto, otro tipo de cosas, los sistemas tienen que ser proactivos. Proactivo significa que si nosotros trasladamos modelos de negocio o de gestión de procesos, como el que hemos comentado, el sistema tiene que avisarnos de forma automática. Y esto que parece ciencia ficción no lo es tanto. Si yo resulta que tengo un medidor de un nivel de cloro o de pH en un sistema, pues chico, yo puedo tener una medición y que me avise. Eso es algo muy simple, pero eso no existe a día de hoy en las empresas. ¿De acuerdo? Y más en un problema como puede ser el de Legionela. Otra cosa bastante interesante que nosotros aquí vemos y a que las empresas se enfrentan es la diversidad que existe de normativas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que es importante, y no voy a extender en esto, es que cuando el técnico ejecute una inspección o un mantenimiento o cualquier tarea, se sepa exactamente qué tipo de modelo de checklist o qué tipo de modelo de normativa está aplicando, ¿de acuerdo? Porque puede ser que sea una normativa de Real Decreto, puede ser que sea una normativa que la empresa extiende, puede ser una normativa de tipo provincial o de Unión Europea, etc. ¿De acuerdo? Nosotros ahí sí que siempre vemos que están las empresas que al final se rigen por normativa y de ahí no pasan, intentan cumplir normativa y no meterse en problemas, pero las empresas deberían ir más allá y al final siempre buscar mejorar esa parte. Es decir, yo entiendo que la normativa debería ser unos mínimos, pero dependiendo de la empresa, esos checklists podrían mejorarse, dependiendo de su departamento técnico. Básicamente, el escenario al final al que vamos, las empresas de control de Legionela, aunque os parezca muy futurista, pero esto es a lo que tiende el mercado. Edificios inteligentes, gente colaborando con dispositivos de movilidad y con modelos de información estándares que se almacenan en un repositorio central en la nube, ¿de acuerdo? Todo esto, al final, va al concepto de análisis y decimos, bueno, yo ya tengo una base de datos, trabajo como estáis comentando, me recojo la información con mi dispositivo móvil, cumplo normativa, checklist, tengo los resultados, lo tengo todo automatizado, yo trabajo genial. Bueno, sí, pero con toda esta información que tú estás recopilando día a día, ¿qué haces? Tenéis una cantidad de información brutal las empresas, ¿y qué se hace con eso? Aquí hemos visto ejemplos de bases de datos en diferentes proyectos y ha habido una pregunta muy interesante y es ¿qué se hace con esa información? ¿Llega a las empresas?
llega al público, que bueno, eso es más debatible, pero llega a las empresas desarrolladoras de soluciones para que lo podamos aplicar a las... No llega, la información no es abierta. Entonces, directamente lo que tenemos que plantear es que con la información que las empresas gestionan, que es muchísima, podemos aplicar y obtener muchísima información que nos puede ayudar en la prevención y detección de la legionela. Lo que pasa es que ahí entraríamos en muchos conceptos que ahora tampoco vamos a debatir, ¿vale? Pero al final, básicamente, lo que tenemos que hacer es, las empresas tienen que ser conscientes que no solo tienen que trabajar, recoger información, realizar servicios, emitir certificados, cumplir normativa. Al final, si estáis en el ámbito de la salud y estáis gestionando empresas, tenéis que tener información a un nivel alto y eso se traslada a inteligencia de negocio y se traslada a dashboards. Y lo importante no es que esa inteligencia de negocio sea visible solo por dirección de la empresa, sino esta información tiene que ser transparente a los clientes y a los diferentes agentes que intervienen en el control y prevención de legionela. ¿De acuerdo? Otra de las cosas interesantes, que tampoco vemos, parece bastante increíble que lo que es la tecnología de mapas haya evolucionado tanto. No me estoy refiriendo a Google Maps. Aquí en España, y eso es una cosa que nosotros desde el sector tecnológico hacia otros sectores, y hablo en general también, no se conoce, por ejemplo, que una de las mayores empresas a nivel de tecnología de mapas sea española. Conocemos muchas cosas, pero una de las mayores es CartoDB y es una empresa que está trabajando con empresas a nivel internacional con esto. Básicamente, lo que es importante es que empecéis a utilizar tecnología de mapas en vuestra gestión de servicios y de prevención, detección de legionela. Al final si yo tengo una serie de trabajos y yo con eso no obtengo un análisis de ningún tipo y luego ese análisis tampoco puedo manipularlo y visualizarlo de una forma ágil, ¿dónde veis mapas? Mapas los veis, como los hemos visto en presentaciones de hoy en día o las que han hecho en resúmenes. El resumen del caso de tal es este. ¿Eso lo tenemos a nivel de España? No. ¿Esa información es accesible de forma abierta? Tampoco. En otros países sí que ocurre. Nosotros buscando, Alemania tiene un país de incidencia de legionela cuyos datos están totalmente abiertos, te los puedes descargar y los puedes integrar con tecnología de mapas. ¿Por qué eso no ocurre en España? Ni lo nombran. La gente se centra en normativa y nada más. Entonces, tenéis que empezar a pensar que esto se puede aplicar. El futuro, esto es muy futurista, pero es real ya. Tenéis que pensar que toda esta combinación de tecnologías va a permitir la visualización de información a este nivel, ¿de acuerdo? Esta es una empresa de Trimble con una tecnología de Microsoft que se llama HoloLens. Y al final es que básicamente toda esta información que estamos viendo lo puedes ver en realidad aumentada. Básicamente es el director de un hotel o de cadena de hoteles, podría ver en su mesa una holografía y gestionar las incidencias, monitorización de sistemas, instalaciones, etc. Es decir, el cliente no te va a comprar un certificado, una certificación, el cliente te va a comprar una calidad de servicio y un valor añadido, ¿de acuerdo? Y es una mentalidad que hay que conseguir. ¿Qué tipo de acciones son las que nos vamos a centrar en la parte de acción? La parte de acción al final es, bueno, si ya tenemos toda esta información, tenemos todo el análisis realizado, realmente la toma de decisiones a la hora de hacer cualquier cosa va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la información de forma rápida, todos los agentes van a tener acceso a la información, hay una proactividad del sistema, es decir, los edificios son proactivos, nuestras instalaciones son proactivas y nos dan información continuamente, y tenemos una inteligencia de negocio que es compartida. No solo las empresas se quedan esa información, sino que además la compartimos, ¿de acuerdo? Y además estamos gestionando esa información con todo el tema de mapas, etc. ¿Vale? Esto aplicado, estas tecnologías, estos conceptos que no son futuristas, son de ahora y en otros países ya se están aplicando, al final mejora la toma de decisiones. En el control de la legionela es fundamental. Aumenta la transparencia, aumenta la confianza y al final proporciona algo que cuesta mucho aquí, que es que el cliente sea protagonista. El cliente tenemos que poder transmitirle una confianza a través de transparencia. Y el entorno, tenéis que pensar una cosa clave. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso y casi podríamos decir que es el elemento diferenciador. Vamos a un escenario colaborativo. No somos empresas independientes. Vamos a tener que colaborar de forma digital con el resto de empresas. Y en el caso de la legionela hay un punto de inflexión y es que esa información que recoge cada empresa o cada una de vosotras combatiendo la legionela, esa información en un momento determinado, ¿por qué no se hace pública? Porque al final, si estamos trabajando contra una enfermedad o contra la salud pública, ¿por qué esta información
no podemos tener acceso a ella. Y lo que comentaban algunos, porque esta información no es accesible al gran público. Esto de aquí que acabamos de decir, el último punto también es muy importante para vosotros, diferenciación. Estos conceptos que hemos trasladado suponen también una diferenciación. Habrán empresas que esta visión no la compartan y habrán otras que sí. Pues eso va a suponer un elemento diferenciador muy claro en el mercado. Al final, estos 3 puntos son los que nosotros trabajamos y lo que decimos es que, bueno, que intentéis siempre cada día superar vuestros límites, trabajar cada día mejor y bueno, gracias por vuestra atención, espero que haya servido la presentación.